Hola, ¿qué tal? Perdonen, estaba teniendo problemas con el micrófono, pero ya estamos listos para iniciar. Voy a compartirles la pantalla y arrancamos enseguida. Listo. Ok, perfecto. En este webinar del día de hoy vamos a regresar a nuestro módulo uno. Me imagino tal vez alguno de los presentes pudo acompañarnos en aquel webinar. Vamos a revisar un poco de qué son los mercados financieros. Vamos a hablar un poquito de la teoría inicial y básica del mercado financiero, pero de una manera lo más robusta, completa posible, para que todos puedan llevar una base muy sólida de los fundamentos detrás del mercado financiero. Y después vamos a hablar de lo que es el análisis fundamental, que a pesar de entrar en lo que es el módulo uno, no considero que es algo tan básico, tan principiante, ya que ya tocamos conceptos de macroeconomía, economía, finanzas generales y obviamente pues finanzas bursátiles, pero lo pongo en este módulo inicial, porque considero que es fundamental que cualquier persona que quiera ya hacer de manera adicional o de manera profesional el trading, tienen que entender a profundidad estos temas que estaremos revisando. Ok, antes que nada les comento un poquito de nosotros. Nosotros somos BT Markets, somos un broker multirregulado con sede en lo que es Australia. Somos un broker australiano con oficina también aquí en Ciudad de México, presencia en prácticamente todas las regiones del mundo. Tenemos equipo de Latinoamérica, tenemos equipo en Argentina, en Colombia, al norte del país, de aquí de México. La verdad es un broker bastante grande y con una presencia fuerte en Latinoamérica, con más de 10 años de experiencia como broker en todo el mundo. Adicional a esto, también nosotros ofrecemos una variedad de plataformas para ustedes. Ofrecemos desde la más básica, más común, más popular, que es MetaTrader, tanto 4 como 5. Y de igual manera ofrecemos el WebTrader para MetaTrader, así como la posibilidad de operar con un WebTrader que utiliza gráficos de TradingView, lo cual lo hace bastante dinámico y te da acceso a la parte básica de lo que es la plataforma TradingView. Iniciando de manera directa ya con los mercados financieros desde cero. ¿Cómo funciona el dinero global? Doy una presentación antes de arrancar con el tema. Tal vez algunos de ustedes me conocerán. Los que no, mi nombre es Alfredo Marentes. Yo soy trader profesional y también soy analista de mercados, específicamente para el broker BT Markets, evidentemente. Cuento con 6 años de experiencia en lo que es la industria del trading. Tengo un certificado como analista técnico por el Instituto de Finanzas de Nueva York y cuento con una maestría en trading de mercados financieros por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales. Mi enfoque en trading es totalmente basado en análisis técnico y recientemente, lo que han sido los últimos 2 años, también me he desempeñado mucho en la parte del trading algorítmico y sobre todo los últimos 6 meses me he enfocado más que nunca a la creación de indicadores y de algoritmos para distintas plataformas y distintos activos. Y ya con esto damos inicio. Vamos a hablar de qué son los mercados financieros. Lo trataré de desglosar de la manera más sencilla posible. Y básicamente un mercado financiero es un lugar donde se intercambian activos. ¿Qué activos? Pueden ser desde divisas, refiriéndome a dólar, euro, libra. Pueden ser acciones, acciones de empresas como Apple, Microsoft o cualquier empresa grande que se les pueda ocurrir. Bonos, los bonos, por ejemplo, aquí en México el bono es el CETE, en Estados Unidos tenemos los bonos del Tesoro. Vamos a revisar a más profundidad qué es el bono, por supuesto. Los índices, que también lo vamos a revisar más adelante, pero es esta especie de activo financiero que utilizamos para saber cómo va una industria, cómo va un país, cómo va un sector dentro de la bolsa. Los commodities, que son las materias primas, y los ETFs, que es un derivado financiero que es muy utilizado y muy popular cuando hablamos de inversión en bolsa. Un mercado financiero es simplemente un sistema donde el dinero se mueve de un lugar a otro. Un mercado financiero es como cualquier otro mercado, simplemente es un lugar donde se intercambian valores. En este caso son activos financieros, pero es lo mismo que pasa en un supermercado o en lo que pasa prácticamente en el día a día. Es un lugar a donde tú vas a poder comprar o conseguir o intercambiar un bien por otro. En este caso son activos financieros por dinero o dinero por activos financieros o viceversa, ¿no?
Pero esto es un mercado, un lugar donde se intercambia, donde hay un constante movimiento de compra y venta. Es lo mismo que en un supermercado o cualquier otro mercado que se puedan imaginar, pero este es específico de ciertos activos que son los que mencionamos previamente. Ahora sí, mercados financieros. Aquí vamos a desglosar un poquito todos los de los que ya hablé, vamos a desglosarlos un poquito más. Para empezar, vamos a hablar con el activo financiero por excelencia cuando hablamos de la bolsa, que son las acciones. Hay algo que se llama el sector bursátil, que pues específicamente se refiere a la bolsa, y en la bolsa se comercializan este activo en específico, que son las acciones. Las acciones básicamente son pedacitos de una empresa. Cuando hablamos de las acciones de Coca-Cola, de Microsoft, de Amazon, estamos hablando de pedacitos de esa empresa, como si dividiéramos esta empresa en muchos cachitos. Eso es una acción. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que tenemos una acción o que se vende una acción o que se compra una acción? Tal cual es comprar la participación de esa empresa, o sea, hacerte parcialmente dueño en una muy pequeña cantidad de la empresa que estás comprando la acción. Esto quiere decir que si tú vas y compras Apple, una acción de Apple, eres parcialmente dueño en un 0.0001%, te pertenece la empresa. Y esto viene con ciertos beneficios al comprar la acción que vamos a mencionar en este momento. ¿Qué es lo que se hace con las acciones? Que como comentábamos son estos pedacitos de las empresas. Las acciones se compran y se venden esperando, este es el primer propósito para el que se utiliza una acción, se hace esperando que esta acción suba de valor y podamos obtener ganancias. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos comprando este activo financiero esperando que con el tiempo suba de valor. ¿Cómo una acción logra crecer? ¿Cómo logra subir en valor? Una acción logra esto si cumple o si le va bien en el mercado. Básicamente es si tiene ventas, si tiene clientes, si tiene visión a largo plazo. Empresas buenas, empresas que crecen a largo plazo, su acción va a valorizarse, va a tener un incremento en valor. Entonces, las personas que están dueñas de acciones de esta empresa pueden vender estas acciones a un precio más caro de lo que lo habían comprado, generando una ganancia. Es exactamente lo mismo que revender realmente. Si lo vemos de una manera sencilla, es como si yo voy, compro un pastel en 200 pesos y lo vendo por fuera a otro cliente a 250 pesos. Estoy ganando 50 pesos de esta transacción. En las acciones buscamos uno de los motivos que hacemos o por los que compramos acciones es ese, tratar de revenderlo más caro de lo que nosotros lo hayamos comprado. ¿Para qué otra cosa nos puede servir una acción? Como les comentaba, cuando tú compras una acción, eres parcialmente dueño en una muy pequeña cantidad de una empresa. Y hay ciertas empresas que te pueden pagar lo correspondiente o te pueden pagar parte de sus resultados si tú eres dueño de acciones. ¿Esto cómo se llama? Esto tiene un nombre muy específico y son los dividendos, que es cuando una empresa a sus accionistas, es decir, a las personas que tienen acciones de esta empresa, les dan parte de sus retribuciones o les dan un porcentaje sobre el tamaño de inversión que tengan, sobre el tamaño de la acción. Porque me faltó incluir algo, pero ya hablamos de por qué nosotros compramos las acciones, ahora me faltó mencionar por qué las empresas venden sus acciones. Las empresas venden sus acciones para poder conseguir capital, para poder financiarse. Entonces, las empresas muy grandes que logran conseguir ciertos números y deciden enlistarse en bolsas como la de Nueva York, como lo que puede ser Tokio, como lo que puede ser Londres o como lo que puede ser la Banca de Valores mexicana, lo hace buscando que la gente compre acciones, invierta en la empresa y después, pues gracias a eso, la empresa tenga capital que pueda invertir en nuevos proyectos, en nuevas tecnologías, en desarrollo y demás cosas. Entonces tenemos dos partes. La empresa que está buscando capital, está buscando financiarse para desarrollarse y por otro lado tenemos el comprador. El comprador que en este caso es el inversionista, somos nosotros, que estamos buscando que la acción suba de valor para que nuestro capital crezca o que recibamos dividendos gracias a esta empresa o las dos, que es lo más conveniente. ¿Qué ejemplos tenemos de acciones? Pues básicamente todas las empresas grandes que les puedan venir a la cabeza, como Apple, Amazon, Microsoft. Aquí en los ejemplos de la Bolsa Mexicana de Valores tenemos FEMSA y tenemos varias otras empresas más, de Aeroméxico.
empresas grandes mexicanas y hay distintas bolsas. Está la bolsa de Nueva York, la bolsa de México, la bolsa de Londres, la bolsa alemana, el IBEX, que es la bolsa española, en fin, hay muchas bolsas que se encargan de comercializar las acciones de sus países correspondientes, pero al final todas cumplen la misma función, ser un mercado para conectar empresa con inversionistas. Luego pasamos con el siguiente activo financiero, que son las divisas. La divisa, pues nos referimos a las monedas de los distintos países que utilizan para el intercambio de bienes. ¿Qué divisas existen? Todo este puede ser desde el dólar, euro, perdón, dólar canadiense, yen japonés, libra esterlina, peso mexicano, peso colombiano, lo que se les imagine, entra dentro del mercado de divisas. ¿Qué son? Pues son monedas como lo es el dólar, el euro, todo lo que mencionamos. ¿Para qué nos sirven? Las monedas sirven para negociar los pares de divisas y especular en las tasas de cambio. Esto hablamos desde el punto de vista totalmente como inversionista, de para qué nos sirve una divisa, para qué nos serviría invertir en una divisa. Y es pues mismo caso que las acciones, es esperando que esa divisa se valorice con el tiempo o agarre un valor, crezca, ya sea que compremos dólares pensando que el peso va a caer o que el dólar va a subir. Es lo que buscamos. Especulamos un poco con las divisas y con las tasas de cambio de los países. Cuando un país aumenta sus tasas de interés, perdonen, cuando un país aumenta sus tasas de interés, eso significa que las inversiones del país, que son los bonos, que vamos a pasar a continuación, van a pagar un mejor rendimiento. Esto que genera que cuando países ofrecen tasas de interés altos, el dinero de los inversionistas se quiera mover hacia esos países porque van a ser bonos que van a pagar un mayor rendimiento. Y cuando esto sucede, como se está entrando capital a este país, se tiene que comprar la divisa de ese país y eso hace que esa divisa crezca. Entonces, si mañana el Banco de México decide subir las tasas, lo cual no está siendo el caso, están recortando las tasas constantemente, pero digamos que mañana deciden subirlas, eso puede generar que el dinero se mueva hacia México, se compra en pesos y el peso agarre fuerza, agarre valor. Es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Los bonos están repuntando mucho. Las tasas de interés de los bonos están repuntando mucho. Están muy alto. Están en los puntos más altos de hace bastante tiempo. Eh, Tiene mucho que ver con todo el tema de Medio Oriente, la inflación que está generando el alza del petróleo. Y estamos viendo un incremento en los bonos, bastante considerable. ¿Qué está generando este incremento? Que más gente mueva su capital hacia los bonos estadounidenses y eso hace que el dólar suba. Entonces podemos aprovechar esto de dos formas, comprando bonos estadounidenses o comprando dólares. Y como comentábamos, en divisas, las divisas no funcionan como divisa individual, funcionan en pares. Puede ser euro-dólar, que quiere decir que estamos comprando el euro contra el dólar. Puede ser dólar-peso, en el caso del dólar peso, la segunda divisa nos dice cuántos de esos necesitamos para comprar la primera. Si nosotros nos metemos a ver el dólar peso, te va a decir que está en 17.39, 17.40, por ahí está actualmente. Eso significa que con 17.40 pesos podemos comprar un dólar. Ahí es donde le hicimos divisa base y divisa cotizada. Pero básicamente así funciona el mercado de Forex, el mercado de divisas. Es un par, siempre vienen dos, euro dólar, dólar yen, libra euro, libra dólar, lo que sea. Vienen dos y una básicamente nos dice cuántas de esa moneda necesitamos para comprar la otra. Si compramos el euro dólar, significa que estamos esperando que el euro suba frente al dólar. Si vendemos el euro dólar, estamos esperando que el dólar suba frente al euro, que sería lo mismo que el euro bajara frente al dólar. Pero así es como funciona el mercado de Forex, en pares, en divisas. Y ahora pasamos con los bonos, que ya lo tocamos bastante con el tema de las divisas, de cómo podemos saber si una divisa va a subir en valor. Los bonos entran en un ramo de activos distinto a lo que habíamos platicado previamente, porque los bonos entran en la renta fija. Todos los activos financieros se dividen en dos, renta fija o renta variable. Como su nombre lo indica, la renta fija, tú sabes cuánto vas a ganar al término de un ciclo, sea 6 meses, un año, 10 años, tú sabes cuánto es lo que vas a ganar. De cierta manera, la renta fija es de muy bajo riesgo, gracias a esto mismo. No significa que no haya riesgo, pero es de muy bajo riesgo. Mientras que la renta variable, tú no sabes cuánto va a ser tu rendimiento. Tu rendimiento puede ser de 5%, de 15%, de 20% o de -8%, -10%, -15%.
No hay ninguna certeza en cuanto a cuánto se va a ganar y es una renta totalmente variable. De manera general, decimos que activos de renta variable van a ser de mayor riesgo. Dentro de los mismos activos de renta variable hay activos de mucho más riesgo que otros, cabe recalcar. Y decimos que los de renta fija son de menor riesgo. Pero como les comentaba, un activo de renta fija no significa que no haya riesgo, porque existe la posibilidad de impago, de default, le dicen en inglés. Esto ha pasado. Pasó cuando Rusia entró en guerra con Ucrania. Rusia en el segundo año de guerra o en el primer año tuvo que hacer un default, es decir, toda la gente que invirtió en el gobierno ruso y que compró bonos rusos o bonos de Rusia no recibieron sus rendimientos ese año porque en ese momento Rusia le pusieron muchísimos bloqueos, tal vez algunos se acordarán, les pusieron muchísimos bloqueos financieros, no les dejaban comercializar, por eso Rusia tuvo que usar mucho Bitcoin y oro, era lo único que podía usar porque les pusieron muchas multas y bloqueos en cuanto al sistema financiero global. Y eso hizo que Rusia no pudiera o no tuviera forma de pagarle a sus inversionistas y tuvo que hacer un default. Y esto lo menciono para que quede muy claro que una renta fija tampoco significa que no haya riesgo. ¿Qué son los bonos? Los bonos son préstamos que otorgan los inversores que otorgan los inversores ante instituciones gubernamentales o empresas. Entonces hay dos tipos de bonos, los bonos de los países, los bonos gubernamentales o los bonos empresariales, que básicamente el contexto detrás es el mismo. Es un papel que te dice que vas a ganar un rendimiento fijo. Hay algo establecido antes de tu inversión. Se compran para recibir los intereses periódicos de bajo riesgo. Y como es de bajo riesgo, la rentabilidad va a ser baja. Esta es otra parte súper importante se tiene que entender desde ahorita, y es que entre mayor riesgo, mayor potencial de ganancia, entre menor riesgo, menor potencial de ganancia. Ejemplos, bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos corporativos, los CETES de México y cualquier otro bono que se puedan imaginar. Abajo ponemos diferentes mercados, diferentes oportunidades. Conocerlos te ayuda a tomar mejores decisiones. Pasamos con el siguiente grupo de activos financieros, que ya viendo los primeros va a ser mucho más digerible entender qué son los índices y qué son los ETFs, y hacemos la pausa con materias primas. Para empezar, los índices, tal cual son una especie de indicador, porque lo que hace es juntar muchas acciones en un solo activo. Entonces, los índices se utilizan como un indicador que mide el comportamiento de un conjunto de acciones. Representan sectores o economías completas. Por ejemplo, ¿qué índices tenemos más famosos? El Standard Poor's, el Nasdaq, el Dow Jones son los más famosos, que son los índices americanos, los índices estadounidenses. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el Standard Poor's 500? El Standard Poor's 500 junta a las 500 empresas con mayor capitalización de los Estados Unidos. En otras palabras, las empresas más grandes de todo Estados Unidos. Si el Standard Poor's está dando un rendimiento positivo, si el Standard Poor's va al alza, nos indica de manera general que el mercado accionario y la economía de Estados Unidos se encuentran en un buen estado. Es una especie de un reflejo de la economía y de la bolsa. No siempre el más acertado, pero es un indicador de qué es lo que está pasando con la bolsa de un país. El Nasdaq es el índice tecnológico. Son las 100 empresas tecnológicas de Estados Unidos con mayor capitalización. El Dow Jones es el índice industrial. Son 30 empresas industriales más importantes de Estados Unidos. Y de ahí tenemos una serie de índices enormes. Puede ser el IBEX 35, que son las 35 empresas más importantes de España. El DAX 40, antes DAX 30. El CAC 40, que es el francés. El DAX es el alemán. En fin, tenemos muchísimos índices de muchísimos sectores, países, pero lo que me importa que entiendan es que es un índice, es conglomerar o juntar múltiples acciones de un mismo país o de un mismo sector que sirven como un indicador de cómo le está yendo a ese sector o a ese país. Como dice aquí, se usan como referencia del mercado. Hay una palabra que se utiliza mucho en inversión que es benchmark, que es tu referente. Cuando tú tienes una estrategia de inversión, comparas tu estrategia de inversión contra un benchmark, como es el Standard Poor's,
Y si tu estrategia de inversión supera el Standard Poor's, pues tienes una muy buena estrategia porque está superando al mercado. Luego pasamos con el siguiente activo, que son los commodities. Los commodities son bienes físicos estandarizados que se negocian en el mercado. ¿A qué nos queremos decir con esto? Son las materias primas, desde el gas, oro, petróleo, plata, trigo, cobre, paladio, uranio. Todas las materias primas entran dentro del rango de commodities, incluyendo el agua. Se usan para cobertura. La mayoría de las veces, cuando hablamos en temas de inversión en commodities, se usan como una cobertura contra inflación y ciclos económicos. Ahorita tenemos un buen ejemplo de cómo el mercado está moviendo fuertemente el sector de commodities con el tema de Irán, el tema del petróleo, que parece que ya hay avances, parece que tal vez se puede llegar a una resolución pronto, pero evidentemente, ¿qué es lo que está pasando en Medio Oriente? Hay un bloqueo del estrecho de Hormuz, el estrecho de Hormuz es donde pasa el 25% del petróleo global. Si se bloquea el estrecho de Hormuz, hay una amenaza contra el supply, contra la oferta que puede haber de petróleo, y esto genera un alza en el petróleo. Y si el petróleo sube, todo sube porque las exportaciones van a subir, las importaciones van a subir, los derivados del petróleo van a subir, esto genera una inflación. La inflación genera tasas de interés elevadas generan que las monedas suban y que la bolsa caiga. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Pues se va hacia commodities y hacia renta fija, tratando de defenderse ante una posible caída de la bolsa, que ahorita no está sucediendo. La bolsa está subiendo muchísimo, está nuevamente en máximos históricos, constantemente está subiendo más y más, que también estamos llegando a un punto peligroso, una extensión demasiado agresiva de la subida. Entonces, ¿cómo se usan los commodities en inversión? Se usan como cobertura. Precios influenciados por oferta, demanda y geopolítica. Esto es muy importante. Los commodities se ven gravemente afectados por la geopolítica y la parte fundamental del mercado. Finalmente pasamos con los ETFs, los fondos cotizados. Básicamente es parecido a los índices en el sentido de que juntan muchos activos, pero el índice es específico de acciones, mientras que el ETF puede juntar múltiples activos. Son fondos que agrupan múltiples activos en una sola inversión. Lo excelente de los ETFs es que nos permiten diversificar con una sola operación. Nosotros compramos un único activo y estamos diversificándonos en muchísimos más. Hay ETFs que replican, por ejemplo, el Standard Poor's, el Nasdaq. Entonces tú vas y compras ese ETF y es como si estuvieras invirtiendo en 500 empresas o en 100 empresas. Hay ETFs de commodities, de varios metales. Hay ETFs de acciones enfocadas a la minería en oro, minería en plata, otras en uranio. Entonces, lo que te permiten los ETFs es combinar una serie de activos financieros, ya sean commodities, ya sean acciones, ya sean otros ETFs, ya sean otros activos. Tú inviertes en ese ETF y es como si estuvieras invirtiendo en múltiples activos al mismo tiempo. La gran ventaja de los ETFs es que pueden seguir índices, sectores, puede ser ya sea tecnología, salud, energía o estrategias específicas, y que el ETF tiene costos muy bajos y es sumamente líquido a comparación de fondos tradicionales. Los índices, commodities y ETFs conectan a los mercados globales. Ahora, ya hablamos de los activos financieros, vamos a hablar de quién mueve el mercado. Para empezar, el principal partícipe del mercado financiero, y tal vez no partícipe, sino el principal combustible detrás del mercado financiero, es el Banco Central. ¿Qué son los bancos centrales? Los bancos centrales son estas entidades que deciden tasas de interés y la política económica del país. Ese es el término correcto. Adicional a los bancos centrales, en este caso, por ejemplo, el Banco de México, que es el que ha decidido estar recortando las tasas de interés durante los siguientes 12, durante los últimos 10 periodos, llevan muchos recortes de tasas de interés. La Fed, en el caso de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, esos son los bancos centrales, los que determinan la política monetaria del país. ¿Qué otro partícipe o qué otro combustible hay en el mercado? Las instituciones, y con esto ya nos referimos a los bancos, a los fondos de inversión, llámese JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America o hedge funds muy grandes como Berkshire Hathaway, entre otros, son las instituciones que obviamente al ser partícipes directos del mercado, comprando, vendiendo,
intercambiando y demás, mueven ampliamente el mercado financiero. Luego tenemos fondos, fondos de inversión, fondos de pensiones, todo lo demás que obviamente forma parte del mercado. Tenemos a las empresas, por supuesto, sobre todo las empresas participan mucho en el mercado de Forex, empresas que necesitan exportar, necesitan importar, pues están constantemente moviendo dinero de manera internacional, comprando, intercambiando constantemente distintas divisas. Y finalmente estamos nosotros, el retail, el minorista. Nosotros participamos, pero no lideramos. Ahora, ¿por qué se mueve el precio? Hay tres motivos principales de por qué el precio se mueve. Número uno, el concepto central, todo mundo en economía lo ve, es la clase 101 en economía, oferta y demanda. ¿Qué quiere decir esto? La oferta es qué se está vendiendo, cuánto se está vendiendo, cuánto producto hay en el mercado. La demanda es cuántos compradores hay en el mercado. Si la demanda es alta, el precio va a subir. Si todo el mundo quiere comprar petróleo, el petróleo va a subir. Pero también está el otro escenario. Si la demanda es igual que como estaba en el pasado, pero la oferta baja, es decir, tenemos 1 millón de compradores y antes teníamos 1 millón de barriles para cada comprador, para que cada comprador se llevara un barril. Pero de repente hay una falla en la producción, o sea, una falla en la oferta, y de 1 millón de barriles solo hay 500.000. Digamos que la oferta se reduce en un 50%. Eso va a hacer que el precio suba muchísimo, porque la demanda sigue siendo la misma. Sigue habiendo 1 millón de compradores que necesitan comprar un barril. Entonces, entre ellos se van a pelear para conseguir esos 500.000 barriles, lo que va a elevar mucho el precio. Entonces, ya tenemos estos dos ejemplos. Muchas veces solo se dice que si se compra, o sea, si hay demanda, el precio va a subir. Pero es que si hay escasez de oferta, el precio también va a subir. Y es importante entender esa dinámica entre la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que está pasando en el estrecho de Hormuz? Y de hecho, más allá de lo que está pasando en Medio Oriente, tiene que ver más con expectativas, pero es como está bloqueado el estrecho y Irán está atacando a refinerías, a buques petroleros, esto que está generando una baja en la oferta o un miedo en la baja de la oferta, que haya un desabastamiento, perdón, que haya una baja producción de petróleo o una baja comercialización de petróleo y eso genere que el precio suba, porque la demanda sigue siendo necesaria y la demanda se está manteniendo. Entonces, eso es muy importante entenderlo. La oferta y la demanda al final va a regir por completo el mercado. Luego tenemos flujo de capital, que es tal cual hacia dónde se mueve el dinero. Hacia qué países se está moviendo el dinero, quién está comprando tales divisas, dónde se están comprando tales commodities, tales acciones. Hacia dónde se mueve el dinero, por supuesto, va a significar hacia dónde se mueven los precios. Y finalmente tenemos las expectativas. Esto es dentro de los tres que estamos viendo es el que es no tangible. ¿A qué me refiero con esto? Pues en la oferta y la demanda, si suben compradores, pues no es algo subjetivo, es un hecho. Si baja la oferta es un hecho, no es algo subjetivo. El flujo de capital igual, si se mueve un peso de México a China, pues se mueve un peso de México a China. No es como que alguien vaya a decir, no, yo creo que no se movió un peso. Es un hecho. Pero las expectativas son totalmente subjetivas y es algo totalmente intangible. ¿A qué nos referimos con expectativas? Muchas veces va a ser el miedo. Miedo a que haya un desabasto, que es lo que está pasando en Medio Oriente. Como hay un miedo de que haya un desabasto de petróleo, hay presión y por ende sube el valor del petróleo. Porque entonces todos los países, como tienen miedo de que haya un desabasto, compran más petróleo para tener su propio almacén en caso de una crisis. Y eso es totalmente un tema, pues, psicológico, es totalmente una expectativa. Está basado en algo detrás, está basado en una causa y efecto, pero al final es totalmente una expectativa. La inteligencia artificial, por ejemplo, que ha evolucionado y el mercado de la inteligencia artificial que ha avanzado a pasos agigantados, se basa en expectativas, porque sí, ya estamos viendo aplicaciones de la inteligencia artificial, pero las empresas como Microsoft, como Nvidia, IBM, están invirtiendo capitales absurdos en el desarrollo de inteligencia artificial, capitales tan grandes que realmente se basan totalmente en la expectativa de que a algún punto puedan regresar y puedan rendir y dar rendimientos de ese dinero. Pero es un mercado totalmente especulativo. Ahorita la inteligencia artificial en sí como herramienta
Es algo impresionante, impresionante y cada día sale una mejor inteligencia artificial que la otra, que es mejor en programar, otra que sale que es mejor en diseño de páginas web, otra que es mejor en creación de imágenes. Estamos a pasos agigantados con el tema de la inteligencia artificial, pero el combustible que hay detrás y la inversión multitrillonaria que hay es basado en especulación y expectativas y creo que definitivamente hay una burbuja detrás de eso y eventualmente reventará. Muchas empresas de inteligencia artificial van a desaparecer, se van a quedar unas cuantas, creo que eso sí o sí tiene que pasar. Estamos viendo algo muy parecido al punto .com a finales de los 90, principios de los 2000, donde empresas que tenían punto .com en su nombre se hicieron enormes, vendieron miles de acciones, pero la empresa no ganaba dinero, no era redituable. O sea, ganaron mucho dinero con las acciones, pero ellos no comercializaban nada. Solo crecieron porque tenían punto .com en el nombre. Creo que eso va a pasar. Hay muchas empresas que tienen punto .ia o dicen que son una IA tal, infladísima, están vendiendo muchas acciones, han crecido muchos, han capitalizado mucho, pero no tienen las ventas, no tienen realmente el flujo económico para respaldar la inversión detrás. Pero ¿por qué sigue creciendo? Porque hay mucha expectativa detrás de la inteligencia artificial. Y esto lo vamos a ver todo el tiempo. El mercado reacciona antes de que las cosas pasen. Si se cree que las tasas de interés van a subir, el mercado antes va a caer, antes de que suceda, porque se espera que pase, entonces todos tratan de posicionarse antes del movimiento. Y una vez sale el dato y sale que la tasa de interés en efecto bajó, el mercado ya no va a reaccionar de manera agresiva porque el movimiento ya lo hizo antes. Esto es muy importante. Las expectativas y la especulación dominan y rigen al mercado. Vamos a ver unos ejemplos de eso en un ratito. Ahora, pasamos con el siguiente concepto clave, liquidez. Realmente este concepto lo vemos con mayor fuerza o con a mejor medida y a mayor profundidad es la palabra que buscaba cuando vemos el módulo de análisis técnico. Pero decido ponerlo aquí para que se vayan familiarizando con uno de los términos más importantes cuando hablamos del mercado, que es liquidez. ¿Qué nos referimos con liquidez? Liquidez es stop losses, ya sea de compradores o de vendedores. La liquidez va a estar también en niveles fuertes de soporte o resistencia, donde hay órdenes institucionales o donde hay una acumulación de órdenes muy importante. Liquidez se traduce en donde hay muchas órdenes. Y esto es importante porque el mercado constantemente busca niveles de liquidez para poder mantener su movimiento. El mercado no puede por siempre moverse en línea recta o mover o subir para siempre, caer para siempre. El mercado necesita retrocesos en busca de tomas de liquidez para poder iniciar nuevos ciclos. El precio tiende a ir a buscar la liquidez. Entonces, esto lo dejo desde ahorita, no quiero profundizar, pero es muy importante que vayan aprendiendo este concepto, porque si quieren operar analizando el gráfico, es muy importante visualizar en qué niveles puede haber liquidez en el precio. El mercado necesita liquidez para moverse y muchas veces va a buscarla. Pasamos ahora con nuestro siguiente concepto clave, que son las tendencias. Las tendencias no solo son una línea, es comportamiento. Tenemos tres tipos de movimientos en el mercado. Las tendencias alcistas, que es, por supuesto, cuando los compradores superan a los vendedores. Esto es algo que les he dicho a varios de ustedes en algún punto, tal vez algunos que se han conectado, lo he mencionado mucho en los webinars, pero hay dos bases clave cuando hablamos del mercado financiero, y es eficiencia e ineficiencia. Una eficiencia es cuando compradores y vendedores están de acuerdo en el precio. ¿Cuándo hay eficiencia? Cuando encontramos los rangos laterales, porque tanto compradores como vendedores están de acuerdo de que de que este es el precio justo. Entonces el precio se estanca entre estos dos niveles porque ambas partes están de acuerdo en el precio. La tendencia bajista, esto es una ineficiencia bajista. ¿Por qué? Porque los vendedores están tomando el control y están tirando al precio. Y la tendencia alcista es una ineficiencia alcista, porque los compradores están superando a los vendedores. Ahora, ¿cuáles son los errores típicos del trader principiante?
Número uno, operar todo el tiempo. Creer que se necesita operar constantemente y cada vez hay que tomar la nueva oportunidad y si el mercado sube hay que comprar y no nos podemos perder de un solo movimiento. Ese es un error muy grande. No necesitas ser partícipe todo el tiempo del mercado para ganar. Solo necesitas ser partícipe en los momentos adecuados. Otro error muy grande, no entender el contexto, no saber en qué situación macroeconómica nos encontramos, geopolítica nos encontramos y en qué situación en cuanto a tendencia, aceptación del precio nos encontramos gráficamente. Lo dividimos en dos partes, en qué contexto global, si estamos en una guerra, como es el caso, si estamos en una crisis económica, estamos en un momento de auge económico, y viendo el gráfico, si estamos en una tendencia alcista, en una tendencia bajista, en un rango donde hay eficiencia entre compradores y vendedores. Otro error muy grande es buscar señales, querer encontrar la herramienta mágica, la estrategia mágica, brincarse de estrategia en estrategia, de grupo de Telegram en grupo de Telegram, sin realmente comprender lo que hay detrás, sin realmente entender cómo funciona el mercado, cómo funciona el gráfico, cómo funciona el activo financiero. El problema no es la estrategia, es no entender el entorno. Ahora, ¿qué sí hace un trader real? Para empezar, el trader real, lo primero que va a hacer es entender y leer el contexto. Después va a esperar a zonas, va a esperar a niveles donde pueden surgir reacciones. A esto ya lo empezamos a combinar con el tema de liquidez. Donde hay liquidez, va a haber reacción. Y finalmente, el trader gestiona el riesgo. Un trader no reacciona, un trader interpreta. Pasamos ahora con lo que es la introducción al análisis fundamental. Realmente ya hablamos mucho del análisis fundamental, ya hablamos de la dinámica entre tasas de interés, bancos centrales, especulación, expectativas económicas. Entonces, creo que con esto este siguiente módulo va a ser muy digerible, perdón, porque ya hablamos de las bases, ahorita ya solo les vamos a poner nombres y casos más específicos. Pero vamos a ver introducción al análisis fundamental que mueva el mercado y cómo interpretar las noticias económicas. Un segundito, perdón. Listo. Ok, ¿qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental es un análisis que busca los factores económicos que influyen en el valor de un activo. El mercado no solo se mueve por gráficos, se mueve por información. Entonces, es todo esto que comentábamos previamente. La decisión de los bancos de interés, las expectativas sobre inteligencia artificial, sobre el oro, sobre el petróleo, es comprender qué hay detrás del mercado para saber qué es lo que puede pasar. Porque últimamente el precio, cuando nosotros vemos un gráfico, realmente el gráfico es un indicador atrasado. No, el gráfico se mueve cuando ya se ejecutaron las órdenes, por supuesto. Entonces es importante entender lo que hay detrás para que sea más asequible comprender cuándo va a suceder un movimiento y por qué. Ahora, ¿qué mueve al mercado? Hablando en cuanto a análisis fundamental, el mercado se mueve por cuatro razones, las cuales ya comentábamos un poco. Número uno, economía. La economía de un país, Producto Interno Bruto, cómo se está desarrollando ese país, si está en un momento de crisis económica, si hay empleo, si no, y demás. Número dos, la política. Tanto la política tal cual de quién se encuentra en el poder, cuáles son sus ideas sobre mercados, si es un partido más de izquierda, de derecha, y obviamente también la política monetaria, hablando hacia los bancos centrales. ¿Qué es lo que van a hacer? Recortar tasas, mantenerlas igual, subir las tasas, que todo esto también lo vamos a ver en un momento. Las expectativas. Esto ya me encargué de hablarlo, pero las expectativas va a mover muchísimo el mercado. Y finalmente los eventos globales. Eventos globales como la guerra en Medio Oriente, como guerra Rusia-Ucrania y demás eventos que por supuesto pueden mover por completo la oferta y la demanda. El precio responde a lo que pasa y a lo que se espera que pase. Es lo que comentábamos cuando hablábamos de las expectativas. Tenemos los datos que son reales que ya sucedieron y por ende el precio se mueve, y lo que se espera que sucede, como el caso del petróleo. Se esperaba que pudiera haber una baja en el petróleo, una baja en la producción del petróleo, y como se esperaba eso con la amenaza del estrecho de Hormuz, pues el petróleo subió de golpe. Entonces, estos son los cuatro catalizadores del mercado.
Economía, política monetaria, expectativa y eventos globales. Vamos a ver cuatro conceptos claves del mercado, ya aterrizando un poco más uno por uno y profundizando en lo que comentábamos previamente. Número uno, la inflación. ¿Qué es la inflación? Es un aumento general de los precios. ¿Por qué importa la inflación? La inflación reduce el poder del dinero, porque tal cual hace que tu dinero valga menos. Si mañana todos los productos valen 10% más, significa que tu dinero perdió un 10% de valor, porque puedes comprar un 10% menos de lo que podías comprar antes. Entonces, la inflación reduce el poder adquisitivo. Eso genera una presión en los bancos centrales, que ahorita vamos a revisar qué es, aunque ya lo mencionamos, y esto impacta en la moneda y por ende en los mercados. ¿Qué son las tasas de interés? Las tasas de interés es cuánto cuesta el dinero. Tú cuando sacas un crédito, digamos un crédito para un coche, te dicen tu tasa de interés es del 14, del 21%. Lo que te dicen es que el préstamo que te están dando para comprar el coche, ese es el costo del dinero de tu préstamo, ese 14%, ese 21%. En los bonos, cuando tú compras, o la tasa de interés también se refiere a una inversión. Cuando tú metes una inversión y te dicen que ahí tiene una tasa de interés o una tasa de rendimiento del 10%, pues eso es lo que va a generar tu dinero. ¿Por qué importa las tasas de interés? Porque determinan totalmente el flujo del capital. Tasas altas fortalecen la moneda y es lo que comentábamos previamente. Si un país se ve obligado, la inflación sube en el país. Digamos ahorita Estados Unidos, todavía no tiene que subir tasas de interés. La nueva persona, Kevin Warsh, que entró para ser el nuevo secretario de la Fed, es pro mantener las tasas iguales, no está interesado en subirlas. Pero digamos que el tema inflacionario en Estados Unidos crece mucho por la guerra en Medio Oriente y Estados Unidos debido a la inflación, porque todo subió de precios, se ve obligado a subir las tasas de interés. ¿Esto qué hace? Que pues todos los préstamos sean más caros. A su vez, hace que los bonos del Tesoro de Estados Unidos tengan un mejor rendimiento. Entonces, ¿qué van a hacer todos los inversionistas? Van a mover su capital a los bonos de Estados Unidos porque es básicamente un mejor rendimiento sin riesgo. Es muy difícil que Estados Unidos aplique un default. Entonces, la gente mueve su capital hacia Estados Unidos porque saben que tiene una tasa de interés elevada, tiene una tasa de interés más alta, su capital va a ganar más dinero y al momento de mover su capital a Estados Unidos está comprando dólares y al comprar dólares sube el precio del dólar. Entonces, ya entendemos la dinámica entre la inflación y la tasa de interés y por qué van tan de la mano. Luego vamos a ver al Banco Central, que es ese punto medio entre la inflación y tasa de interés, porque es el que decide qué pasa con la tasa de interés. El Banco Central es la institución que controla la política monetaria. ¿Por qué importa? Porque es el que define las tasas, define si se suben, si se bajan o si se mantienen, y por ende influye directa y totalmente en el mercado financiero. Y como cuarto, la verdad es que podemos poner varios. Yo decidí poner el empleo porque es una métrica muy importante para ver la salud de una economía, pero pudimos haber agregado el Producto Interno Bruto, entre otros, y no, otros tipos de inflaciones, realmente pudo haber sido otras cosas. Decidí agregar el empleo porque es tal cual un indicador de la salud económica. Si hay poco desempleo, pues significa que la mayoría de la gente está en una situación medianamente estable económicamente, puede gastar un poco más y por ende tenemos una economía relativamente en auge. Si empieza a haber una tasa de desempleo muy alta, pues eso ya es un indicador de que la gente no va a tener tanto dinero, no va a tener tanto dinero para liquidar deudas, no va a tener tanto dinero para gastar, por ende se desacelera el crecimiento económico y eso puede generar distintos impactos en la inflación, porque si se deja de consumir, la inflación va a bajar porque no hay compradores. Si la inflación baja, el Banco Central tiene que bajar sus tasas para incentivar nuevamente el consumo. Y ahí tenemos otra vez el círculo de si se bajan tasas, pierde valor la moneda, crece el valor de la bolsa, en fin. Entonces, el NFP es un indicador de la salud económica. Importa porque una economía fuerte es un sinónimo de un mayor consumo y por ende impacta directamente a las divisas y al mercado bursátil. Esto es muy importante entenderlo porque todas van de la mano.
Y realmente la noticia más importante de estas es las tasas de interés, porque ese es tal cual lo que determina qué va a pasar en el mercado financiero. Pero los bancos centrales, para tomar una decisión de qué hacer con la tasa de interés, se va a basar en datos como la inflación y en el empleo. Si la inflación no se ha movido tanto, pues el Banco Central no tiene que tomar una decisión agresiva en cuanto a la tasa de interés. Mismo caso con el empleo. Entonces, todos se hacen un circulito, una cadenita, donde si uno se mueve, es posible que los otros se tengan que mover. Y es muy importante entender esto, porque esto es lo que mueve al mercado financiero. Relación clave del mercado: si la inflación sube, las tasas suben, la moneda sube. Esto es un poco recapitulando lo que ya hablamos. Los bancos centrales usan tasas para controlar la inflación. Creo que todo claro está ahí. Nuevamente recapitulamos. Si la inflación sube, ¿qué pasa? Significa que la gente está consumiendo mucho porque hay muchos compradores. La demanda está subiendo contra la oferta. Entonces los precios siguen subiendo y siguen subiendo. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central? Tiene que subir las tasas, tiene que hacer más caro el dinero para que la gente relaje un poco su consumo, no consuma tanto, no consiga tantas casas, no consiga tantos automóviles. Limita un poco el consumo para que la inflación no se dispare. Y por ende, la moneda termina subiendo en valor porque si las tasas suben, los bonos suben y la gente invierte en Estados Unidos. Los bancos centrales usan las tasas para controlar la inflación, como comentábamos previamente. ¿Cuáles son los actores principales del mercado? Lo hemos dicho enésima cantidad de veces, pero los bancos centrales es casi el más importante, los gobiernos, por supuesto, sobre todo en temas geopolíticos, y las instituciones. El mercado sigue al dinero institucional. Ahora, las noticias económicas es lo que ya comentábamos. Una noticia económica es el NFP, que es la tasa de desempleo, el CPI, que es la inflación, o las tasas de interés. Y las noticias económicas, finalmente, por lo que ya hablamos, son catalizadores totales de los movimientos. No crean el movimiento, pero lo aceleran. Esto es muy importante entender. ¿Qué tipos de noticias tenemos? Número uno, inflación, la que ya hablamos. ¿Cómo identificamos la inflación? Como CPI, Core Price Index. ¿Qué tanto ha subido el precio general de las cosas? Luego, tasas de interés. Ya lo comentábamos. Tasas de interés es qué tanto cuesta el capital. La tasa de interés es una decisión. Las otras, lo que es inflación, empleo y PIB, como tal, son datos que te arroja los hechos. O sea, la inflación es tanto han subido los precios. El empleo es tanto ha subido o bajado el empleo. El PIB es tanto ha crecido el Producto Interno Bruto o tanto ha bajado. Las tasas de interés es una decisión del Banco Central para tratar de controlar todas las demás. Entonces, las tasas de interés realmente son como manipuladas, no en el mal sentido, pero en el sentido literal de que son decididas por nosotros, por el humano y en el caso específico el Banco Central. Los otros son hechos, son noticias que salen y te arrojan un dato que es. Nadie decidió si la inflación subía o bajaba, nadie decidió si el desempleo subió o bajó, simplemente pasó. Ahora, errores comunes. Es muy importante entender que los anteriores van a mover agresivamente a las noticias. Digo, el mercado. Los anteriores pueden mover, las noticias pueden mover agresivamente el mercado. Entonces, para mucha gente es muy llamativo operar las noticias porque puede generar alta rentabilidad. Y sí, claro que sí, movimientos agresivos sí pueden generar rentabilidades altas. Pero hay que entender que si la operamos porque sí, sin realmente saber lo que va a pasar, sin realmente entender el contexto, está fatal. Y el problema no es la noticia, es cómo la interpretamos. La clave de las noticias son las expectativas. ¿Qué es lo que el mercado esperaba que sucediera? ¿Qué es lo que nosotros, los traders, los bancos, las instituciones, esperábamos que pasara? El mercado reacciona a la diferencia entre expectativa y realidad. No importa el dato, importa la sorpresa. Esto es súper importante. Realmente el dato da igual. Lo que importa es si el dato es distinto a lo que se esperaba. Digamos que se esperaba que se recortaran las tasas a un 3%.
El mercado, si ya se esperaba esto desde una semana antes, créanme que el mercado ya hubiera hecho todo el movimiento. Digamos que se bajaron de 3,5 a 3%, entonces el dólar cayó, las bolsas subieron, el mercado ya hizo el movimiento. Cuando sale el dato, si el dato sale en 3%, el mercado no se va a mover tanto porque ya lo descontó, ya descontó lo que se esperaba. ¿Qué es lo que pasa si el dato sale distinto? Mismo caso, digamos que se esperaba que de 3,5 se bajara a 3% desde hace 2 semanas, entonces el mercado ya hizo todo el movimiento, el dólar ya cayó, las bolsas ya subieron, el oro subió, pero a la hora de la hora sale que se deciden mantener las tasas exactamente igual y se mantienen en 3,5% igual. Ahí es donde viene un movimiento extremadamente agresivo. Las bolsas, en ese caso, como se esperaba que cayera y se mantuvo igual, las bolsas van a caer verticalmente ese día. El oro va a subir verticalmente ese día. El oro tiene actitudes mixtas, depende del contexto global, usualmente va a seguir un poco más a la bolsa porque va contra el dólar. Entonces, en general vamos a ver movimientos sumamente agresivos porque el dato real fue distinto a la expectativa. Lo que habla un poco de lo mismo, no en cuanto a noticias fundamentales, pero es el mismo concepto con el punto com. El punto com había expectativas enormes, el dato real es que estas empresas no ganaban ni un quinto. ¿Qué es lo que pasó? Muchas empresas colapsaron, el Nasdaq cayó un 90%, fue un movimiento loquísimo porque las expectativas se rompieron con el movimiento, con el dato real. Y esto es lo que hace tan peligrosas a las noticias y es por eso que yo siempre aconsejo que no operes directamente la noticia, puedes esperar a ver cuál es el dato esperado, cuál fue la publicación real y qué está haciendo el mercado, que es justamente lo que vamos a ver acá. ¿Cómo realmente interpretar una noticia? Hay que ver qué es lo que se esperaba, cuál fue el dato que salió y cómo está reaccionando el precio. Y ahí es donde realmente podemos tener una oportunidad, porque el mercado descuenta expectativas, no descuenta el dato, lo que les acabo de comentar. Y sin más, con esto finalizamos este webinar, regresando al módulo uno, sumamente importante. Sé que pueden ser algunos conceptos un poco complejos, tocamos mucho parte de macroeconómico, pero es la base del mercado financiero. No necesitamos dominarlo al 100% para poder ser rentables, pero sí necesitamos entenderlo, aunque sea un poco, para saber posicionarnos y entender el contexto en el que estamos. Aquí les dejo un código QR, si lo escanean los va a dirigir a la página de BT Markets, donde pueden revisar toda la información a profundidad del broker y si gustan se pueden registrar. Y los dejo con dos pequeñas frases. El primero es, el trading no empieza con una operación, empieza con comprensión. Y el segundo, el trader que entiende el contexto tiene ventaja ante el mercado. Sin más, les agradezco mucho. Vamos a abrir antes de terminar una pequeña sección de preguntas y respuestas para los participantes que estén aquí. Por favor, cualquier pregunta, duda, comentario, sugerencia que tengan, estoy aquí para apoyarlos. Demos unos minutitos para ver si alguien escribe y si no, podemos finalizar. Pedro, al contrario, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por siempre unirte. Sí, sí, grabamos los Zooms. Me encargo ahí en nuestro canal de YouTube, puedes buscar BT Markets Español, creo que se llama. Ahí vas a ver todos los Zooms, incluyendo también el de mi colega Eduardo Ramos, que está encargado de un poco de la educación un tanto más avanzada, sobre todo enfocado a la parte fundamental, que es lo que vimos hoy. Pueden revisar mis Zooms, tenemos ahí todos los que he hecho, todos los que ha hecho Lalo. Los pueden revisar con todo gusto, cuantas veces sea necesario. Ahí lo tienen en nuestro canal de YouTube. Y nuevamente, pues muchas gracias, tanto Pedro, y no, al contrario, muchas gracias, Kerwin Valdivia. Te lo agradezco mucho. Espero tengan todos una excelente noche. Creo que si no hay más, podemos finalizar esta sesión. Nuevamente, muchísimas gracias a todos.